Buen día, Listen. ¿Cómo estás? Buen día. Les voy a compartir mi pantalla para refrescar, para retroalimentar lo que habíamos hecho la última clase, mientras sus compañeros se van conectando. Ya habíamos visto, estábamos viendo esta diapositiva, ¿verdad? Y estábamos hablando de las leyes lógicas. Justamente les decía que lo que vamos a ver más adelante va a ser la simplificación de expresiones lógicas. Y para simplificar esas expresiones lógicas, justamente le vamos a dar la aplicación de estas leyes. Lo que estábamos haciendo en la anterior clase es de alguna forma demostrando que cada ley lógica justamente es una ley porque se puede demostrar a través de las tablas de verdad. Y una expresión, esta expresión que está al lado izquierdo, entonces es equivalente a la expresión que está al lado derecho, ¿verdad? Entonces es lo mismo anotar aquí o anotar a P. Si yo tuviera la P, entonces podría negarlo doblemente y de esa manera podríamos simplificar, les decía, ¿no? Estas leyes generalmente, esto del álgebra de Boole, hemos visto que tiene bastante aplicación, más que todo ustedes que están en el área de ingeniería de sistemas. Todos los programas de alguna forma se crean en base a la arquitectura del hardware, del ordenador. Y el ordenador lo único que hace, habíamos dicho, es de alguna forma realizar sumas y restas en base a las compuertas lógicas, obviamente, y en base a eso podemos realizar cualquier tarea. Y las expresiones, los controles de datos, los lenguajes de programación también tiene su aplicación porque se aplica generalmente a las tablas de verdad, más que todo de la disyunción, de la conjunción. Cuando nosotros validamos una clave, les decía en las primeras que estábamos viendo, entonces generalmente el sistema lo que hace es agarrar esos dos valores, que pueden ser dos variables, como el nombre de usuario y la clave, y lo que hace es validar en base a la tabla. En algunos casos utiliza el operador AND, en otros utilizar el operador OR o la disyunción y la conjunción. Y en base a eso devuelve un resultado, o les permite el acceso al sistema o les niega el acceso al sistema. Y no solamente para validar formularios en Internet, sino Excel y algunos programas que realizan cálculos también aplican bastante esto de la lógica o del álgebra de Boole. Eso es lo que estábamos viendo y habíamos quedado a... Les voy a mostrar otra vez mi pantalla. Bien, todo ya casi la mayoría está conectado. Entonces vamos a arrancar con nuestra clase. ¿Cómo les fue con la práctica? Les colgué una práctica. ¿Tuvieron algún problema en la práctica, jóvenes? ¿Ninguna? El ejercicio 18, el último. Ya. No, no pude hacerlo. Ya vamos a... este de acá. Sí, ese. Ya. O sea, tenías que aquí colocar otra expresión que sea equivalente justamente, pero donde vayas a utilizar solamente dice este tipo de contigo, el y lógico y la negación. O sea, una expresión que bote el mismo resultado, si compruebas esto con una tabla de verdad, que te muestre los mismos resultados, pero utilizando simplemente estos conectores. Podría haber sido, por decir un ejemplo, ¿no? En la
la proposición P y, por decir, unido con Q, y todo eso, por decir entre paréntesis, negado con P. Si es que esa expresión daba el mismo resultado, entonces era equivalente justamente a esta otra expresión. O sea, construir, utilizando estas mismas variables o estas mismas proposiciones, otra expresión que sea equivalente, pero simplemente con estos dos conectivos, la negación y el operador lógico y. ¿Los demás tuvieron algún otro problema antes de empezar nuestra clase? Uno más, listen. No. Bien, ¿alguien más? ¿Algún otro problema? ¿Ninguno? ¿Jóvenes? Bien, entonces vamos a ver algunas demostraciones más, porque lo siguiente que vamos a ver, les decía, está relacionado con la simplificación de proposiciones. Y observen, aquí tengo una tabla de las leyes justamente de proposiciones, y algunas de estas justamente las estamos demostrando. Entonces, hay leyes respecto a la disyunción y a la conjunción. Aquí hay otras leyes, y todas estas leyes obviamente que las vamos a aplicar para hacer la simplificación de proposiciones. Si se tiene una expresión de este tipo, aplicando justamente las leyes, vamos a llegar a simplificar a una expresión, puede ser de este tipo, miren. Entonces quiere decir que esta primera expresión que teníamos aquí, aplicando las leyes, hemos llegado a esta otra expresión que es equivalente en realidad. Esto tendría que ser igual o equivalente a esta otra expresión. Y eso se lo llega a aplicar en los circuitos. A ver, esto lo vamos a ver más adelante, pero para que se comprenda por qué es la necesidad de aprender las leyes. Habíamos dicho que los circuitos, simplemente en la parte de electrónica, hay compuertas que están abiertas y compuertas que están cerradas, y eso se puede expresar como abierto o cerrado, 0 y 1, falso, verdadero, como estamos viendo ahora. Se puede expresar de diferentes maneras. Algunos circuitos están en serie, otros están en paralelo. Entonces, cuando están en serie, generalmente aplicando las leyes lógicas, lo vamos aquí tuviéramos P y Q, un circuito en serie. En paralelo va a ser P o Q. Y estos circuitos entonces llegan a simplificarse aplicando justamente todas las leyes, de tal manera que un circuito puede ser equivalente a otro circuito que sea más simple, que no sea tan complejo, y de esa manera aplicamos. En realidad se resuelven varios problemas con esto de las expresiones lógicas, y eso es lo que vamos a ver después de que aprendamos o de que terminemos nuestra diapositiva ahora. Entonces, de ahí la necesidad de aprender esto de las leyes booleanas o las leyes lógicas. Por lo tanto, a ver, este habíamos visto. Habíamos quedado en la ley de Morgan, si no me equivoco, ¿verdad? Esta también ya vimos, la ley de la conmutatividad. También hemos visto que se puede asociar las proposiciones, pero todas tienen que tener el mismo conector. En este caso todos tienen el conector lógico y. En ese caso sí podemos realizar la asociación de las proposiciones. Y también podemos asociar respecto a la disyunción. Y esto habíamos demostrado igual mediante esta tabla de verdad. Y habíamos quedado aquí, en la ley de Morgan. Y habíamos visto que si yo tengo una expresión unida por el conector lógico y esta expresión está negada, o sea, en realidad las dos proposiciones, porque están dentro de paréntesis, yo la puedo representar esta expresión de esta otra manera, donde, ¿qué es lo que cambia el conector? Aquí era I y aquí se vuelve el conector lógico O, y la negación llega para cada variable o para cada proposición. Entonces niega P, también se niega Q, pero cambia el conector.
Y habíamos visto que si yo tengo P y Q, entonces con P y Q la primera solamente es verdadera, las demás llegan a ser falsas de acuerdo a la tabla de verdad. Negando esto, negándolo esta expresión, entonces la primera sería falsa y el resto verdadero. Y si resolvemos el otro lado, negando P, sería falso, falso, verdadero, verdadero. La negación de Q sería falso, verdadero, falso y verdadero. Y uniendo estas dos con el conector lógico OR o el O lógico, llega a ser la primera falsa y el resto es verdadero. Y aquí podemos ver que es el resultado, comparando la 2 con la 3, entonces son iguales sus resultados, por lo tanto, sí esta es una ley porque estas dos expresiones tienen una equivalencia, son equivalentes. Y también está la ley de Morgan respecto a la disjunción, que es lo contrario respecto a la conjunción. Si aquí yo tengo estas dos expresiones, la proposición P unida por el conector OR o el O lógico con la expresión Q, o con la proposición Q, su equivalencia llegaría a ser la negación de P y la negación de Q, pero cambiando el conector. Si aquí era O, aquí se vuelve ahora el conector I, y esto también está demostrado aplicando las tablas de verdad. La proposición P unida por el conector lógico O lógico con relación a Q, suficiente que exista un verdadero, habíamos dicho, todas son verdaderas, entonces aquí es verdadero, la siguiente es verdadero, y solamente la última es falsa porque ambas son falsas. Negando esta llegaría a ser falso, 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 y la última verdadera. Y resolviendo la otra expresión, negando la proposición P, las dos primeras falsas y las dos siguientes verdaderas. Y negando la proposición Q sería la primera falsa, verdadero, falso y verdadero. Ahora, uniendo estos dos resultados por el conector lógico I, o la conjunción, tenemos que buscar una expresión donde ambas sean verdaderos y solamente es aquí en el último caso. Por lo tanto, todas son falsas y solo la última es verdadera. Y si comparamos la 2 con la 3, entonces tienen el mismo resultado. Por lo tanto, estas dos expresiones son equivalentes y eso llega a ser una ley. Ahora sí, aquí me van a ayudar ustedes. ¿Qué primero tuviera que resolver aquí? Me dice que en la ley de la absorción, miren, si yo uno P y Q por el operador lógico OR y el resultado a la vez lo uno por el conector lógico I con P, que me va a llegar a dar el mismo resultado de la proposición P, me dice. Entonces, si yo tuviera esta expresión, esto lo puedo reducir solamente a P en una expresión booleana. Por lo tanto, aquí vamos a resolver primero la expresión del lado izquierdo. ¿Qué es lo que tuviera que trabajar? Lo que está entre paréntesis, ¿verdad? De aquí de las 4 filas, si estamos uniendo con el operador lógico OR, la primera llega a ser verdadera o falsa. ¿Alguien me puede responder? Verdadero. Verdadero. La siguiente. Verdadero. Verdadero. La siguiente. Verdadero. Correcto. Y la última. Falso. Falso. Eso porque estamos aplicando la tablita de verdad del operador lógico OR, ¿verdad? Ahora, ese resultado tengo que unirlo con la variable, con la proposición P, con esta columna de acá, pero esta vez trabajando con el operador lógico I, con la conjunción. En ese caso, la primera llega a ser falso o verdadero. Verdadero. Ya, perfecto. La siguiente, Verdadero. verdadero. La siguiente, Ambas falsas. correcto. Ambas falsas. Porque con este conector lógico I, siempre ustedes deben de buscar que ambas sean verdaderas. Solo en ese caso es verdad. En todos los demás casos ya es automáticamente falso.
Y ahora si comparamos, miren, P, la variable o la proposición P es verdadero, falso, falso, falso. Comparando, entonces tenemos que son equivalentes, ¿verdad? Entonces, esto sí también llega a ser una ley. Por lo tanto, cuando tengamos una expresión de este tipo, simplemente podemos anotarlo como P porque es equivalente a la realidad. Pero no olviden que tiene que ser de esta manera. No puede estar el operador, el conector ilógico en ambas. En una tiene que ser el conector de la conjunción y en la otra la disyunción. Y esto respecto a la disyunción también se aplica. Aquí, por ejemplo, respecto a la disyunción, es en sentido contrario. Aquí está el conector lógico OR y aquí está el conector lógico I o AND. Por lo tanto, si tendríamos una expresión de este tipo, igual es equivalente. Pero no olviden que tiene que ser esta variable aquí. Miren, P o P y Q. Y vamos a ir a ver rápidamente a esto. Entonces, aquí trabajamos con la conjunción entre la proposición P y la proposición Q. Solamente el primer caso es verdadero. Y el resto es falso, ¿verdad? Porque solo en el primer caso ambas son verdaderas. Ahora, trabajando esta expresión con P, pero unido por la disyunción, aquí tenemos que buscar que ambas sean falsas. Está en el último y en el penúltimo. Por lo tanto, las dos primeras son verdaderas y las dos últimas van a ser falsas. Y si volvemos a comparar con la variable o con la proposición P, podemos decir que también vota el mismo resultado. Por lo tanto, existe una equivalencia entre esta expresión, entre la proposición P y esta otra. Y esta es la ley, es conocida como la ley de absorción. Veamos unas cuantas más. No vamos a llegar a demostrar todas las leyes, pero ya estamos viendo que para demostrar si son leyes o no, simplemente habría que agarrar la expresión con una tabla de verdad. Se puede demostrar la cantidad o si una expresión es equivalente a otra. Aquí, ¿cuántas variables tenemos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántas proposiciones? 3. Por lo tanto, la tabla, ¿cuántas filas tendría que tener? 8. Correcto, 8 filas, porque es 2 elevado a 3, habíamos dicho, ¿verdad? Como son 3 variables, y 2 elevado a 3 es 8. Para demostrar esta ley, la ley de la distributividad de la conjunción respecto a la disyunción, entonces tendría que tener una tabla formada por 8 filas. Y simplemente a la primera variable, las cuatro primeras verdaderas, la siguiente falsa, la otra intercalamos de a 2 y la otra simplemente intercalamos falso, verdadero, falso y verdadero. Esos son todos los posibles casos que se pueden dar. Si cuando ustedes estén programando algún sistema y por decir, aparte de pedir el nombre de usuario y la contraseña, quisieran comparar por otro dato que puede ser el correo electrónico más y quiero que las tres sean verdaderas, entonces en ese caso se aplica esta tabla, porque el usuario puede colocar 8 posibles casos, ¿verdad? Que las dos primeras sean correctas, su nombre de usuario y su contraseña, y su correo sea falso. O puede haber un usuario que coloque su nombre de usuario incorrecto, en ese caso es falso, la clave falso y el correo electrónico sea correcto, entonces se va a dar este caso donde la primera es falsa, la segunda es falsa y el tercero es verdadero. Entonces, respecto a eso, el sistema va a votar, obviamente, como aplica las tablas, entonces va a votar algún resultado. Por eso son 8 filas, porque son 8 posibles casos que se pueden dar. Ahora sí, en esta tabla vamos a demostrar ambas expresiones, tanto del lado izquierdo como el derecho, para ver su equivalencia. Por lo tanto, en la primera, tengo que unir, me dice la proposición P con Q, pero utilizando la tabla de la disyunción o el operador lógico OR. Ayúdenme. ¿Cuál sería el resultado de la primera fila? ¿Verdadero o falso?
ver, Verdadero. ya, correcto. Verdadero. La siguiente, Verdadero. 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 Siguiente, Verdadero. verdadero. ¿Qué? Verdadero. Sigue siendo verdad. Falso. Verdadero. Falso. Falso, falso, verdadero. Sería verdadero otra vez, ¿verdad? Ahora es falso, Sí. falso sería la última. Porque no olviden Sí, que sí. estamos trabajando con P y Q. P y Q, esta columna hay que tomar en cuenta y la otra. Entonces, solamente en los dos últimos casos es falso porque miren, ambas son falsas. Con el OR, ambas tienen que ser falsas. Como son tres, si yo tuviera que evaluar tres expresiones, las tres tuvieran que ser falsas. Bien, como ya tenemos este resultado, ahora este resultado tengo que unirlo con la proposición R, pero respecto a la conjunción con el operador lógico y. Por lo tanto, la primera es verdadera o falsa. A ver, otro que tenga su micrófono. ¿Están siguiendo desde su celular o desde su computadora? Verdadero. Ya, verdadero. Venga, vamos a compartir otra vez la pantalla. Verdadero. La siguiente. Verdadero, lo otro falso. Falso es la siguiente, correcto. La siguiente. Verdadero. Perfecto, muy bien. La siguiente. Falso. Falso. Luego, Verdadero y falso. verdadero, falso. Y las últimas dos. Falso. Correcto. Bien. Entonces, como estamos trabajando con el ilógico, hay que buscar que ambas sean verdaderas. Solamente tienen que buscar que ambas sean verdaderas, porque solo cuando ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. En todos los demás casos siempre va a ser falso. Entonces, el resultado de esta expresión llegaría a ser esto. Aquí está con el número 2. En la otra, primero tendremos que resolver lo que están dentro de paréntesis. En este caso, P y R. La proposición P unida por el operador de la conjunción y la proposición R. Entonces, en este caso, la primera llega a ser falso o verdadero. Hola, alguien aparte de su compañero que ya participó puede decir si es falso o verdadero. Habiliten su micrófono. Verdadero. Ya, perfecto. La siguiente. Falso. Muy bien. Siguiente. Verdadero. Correcto. Falso. 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 Todo lo demás falso. Correcto. Muy bien. Perfecto. La otra. Ahora tuviera que trabajar la proposición Q, unido por igual por la conjunción respecto a la proposición R. Q y R. La primera llega a ser a ver, otro de sus compañeros, ¿quién quiere participar? La primera es verdadero o falso. Q y R. Karim, Álvaro, Freddy, están ahí. Erlan. Su micrófono no lo deben tener habilitado. Bien. Entonces, aquí llega a ser con Q y R. La primera es Verdadero. verdadero, correcto. La siguiente, falso, ¿verdad? Falso. 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 Verdadero. Verdadero. Falso. Falso. Correcto. Muy bien.
Y ahora tuviera que unir esas dos expresiones, pero con el operador OR lógico o la disyunción. En ese caso, la primera es verdad. La siguiente es falsa. La siguiente llega a ser verdadero, falso, verdadero y el resto es falso. Ahora, para que estas dos expresiones sean equivalentes, tendríamos que comparar esto, la 2 con la 3. Y si comparamos, miren, es exactamente igual, ¿no? Idéntico el resultado. Por lo tanto, se dice que estas dos expresiones son equivalentes. Entonces, esto llega a ser una ley, la ley de la distributividad respecto a la conjunción. Cuando ya tengamos una expresión que simplificar, si tuviéramos esta expresión que está en la parte derecha, yo podría concluir que es equivalente a esta otra expresión. Por lo tanto, se aplican esta ley. También existe la distributividad de la disyunción en este caso con respecto a la conjunción. Esto, si analizamos un poco aquí la expresión, es casi como factorizar, ¿verdad? En álgebra o en aritmética, miren, estamos sacando de alguna forma de los dos paréntesis. ¿Y qué queda? Estamos uniendo P y en este caso este conector P y Q, eso lo colocamos dentro de un paréntesis, y sale afuera con su conector de ambas, como en ambas estaban el operador OR, ¿verdad? Sale afuera con su conector. Y esto también es demostrado mediante la tabla. 3 variables, 2 elevado a 3, 8 filas. Aquí entre P y Q. Entonces solamente tenemos que buscar que ambas sean verdaderas. Y eso sucede solamente en los dos primeros casos. Y el resto, si analizamos, en todo el resto son automáticamente falsos. Luego eso unimos con R, con la proposición R, pero con el conector de la disyunción al operador lógico. Y ahí tendríamos que ver que ambas sean falsas. Hay un verdadero, ahí hay un verdadero, en este caso es falso. El siguiente es verdadero, falso en ese caso, verdadero y falso. Ese sería el resultado de esa primera expresión. En la segunda expresión tenemos que trabajar la proposición P unido con la conjunción respecto a la proposición R. Aquí verdadero la primera, la segunda verdadera, la tercera también es verdadera, la cuarta verdadera, sigue siendo verdadera la siguiente, en este caso es falso, la otra es verdadera y la última es falsa. Solamente cuando ambas sean falsas, el resultado siempre va a ser falso, les decía, y en todos los demás casos es verdadero. Ahora agarramos la proposición Q, trabajamos con la proposición R, pero con el operador lógico OR o la disyunción. Igual la primera verdadera, la siguiente verdadera, la siguiente también verdadera, el cuarto es falso, las tres siguientes son verdaderas y la última es falsa. Ahora esas dos unimos con el operador lógico y la conjunción. Y en ese caso las tres primeras es verdadera. La cuarta es falsa. Esta es verdadera, la siguiente es falsa. Esta llega a ser verdadera y la última es falsa. Y también, miren, verificando la 2 con la 3. Entonces, podemos decir que estas dos expresiones también son equivalentes. Y como hay una equivalencia, entonces sí, esta es otra ley que es la ley de la distribución. Entonces, si en una expresión tuviéramos cualquiera de los dos lados, de los dos miembros, entonces podemos anotar, si yo tuviera esto, anoto lo que está en el lado izquierdo, y si lo que tengo en el lado izquierdo está en la expresión, puedo anotar también lo del lado derecho porque es equivalente, tiene su equivalencia. Ahora vamos a ver otras leyes como la ley de la implicación, por ejemplo.
la ley de multiplicación recíproca. Vamos a tomar asistencia. Como ya saben, todos los que están conectados tienen la asistencia de la clase de hoy. Lo tengo, permítanme para hasta ahí está claro, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no se esté comprendiendo? ¿Ninguna? Bien. Como no hay preguntas, o está todo claro, o es lo contrario, ¿no? Bien. Sí, está claro. Ya, perfecto. Claro que Entonces, sí. ya, muy bien. En esta ley, lo que hay que aplicar ahora ya es la tabla del sí, del solo sí, ¿verdad? Entonces, aquí habíamos dicho que P llega a ser el antecedente y Q es el consecuente. Entonces va a suceder Q si existe P, ¿verdad? Y en esa tabla de verdad, ¿qué es lo que tenemos que recordar? A ver, aquí por ejemplo en la primera ya puse verdadero. La siguiente, ¿qué llega a ser? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. ¿Por qué va a ser falso? Porque de acuerdo a la tabla de verdad, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, solo en este caso, el resultado siempre va a ser falso. Habíamos dicho, es lo único que tienen que recordar cuando estamos trabajando con la implicación. En todos los demás casos son verdaderos. Eso nos dice nuestra tabla de verdad. Ahora, esto que hemos demostrado aquí tiene que ser exactamente equivalente a esta otra expresión. Por lo tanto, primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Negar las dos proposiciones, P y Q. Negándolo P, llega a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Aquí está mal. La siguiente, perdón, estoy negando Q aquí, ¿no? Aquí es la proposición Q. Y aquí recién estoy negando ahora P. Falso, falso, verdadero, verdadero. Y ahora, en este caso, miren, tengo que trabajar. ¿Por qué he negado primero Q y no P? Porque el antecedente aquí es no Q y el consecuente es no P. Por lo tanto, ¿en cuál de estas filas, en cuál de las 4 filas va a ser falso? ¿Alguien me puede decir? En la segunda. Correcto, solamente en la segunda, ¿verdad? Porque en Sí. la segunda, miren, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, cuando se da ese caso, siempre el resultado es falso. En todos los demás casos es verdadero. Por lo tanto, es verdadero, falso, verdadero y verdadero. Y podemos verificar que sí tienen una equivalencia, ¿verdad? Si analizamos el 1, la columna 1 con la 3 y vemos su resultado, entonces son idénticos. Por lo tanto, esta expresión es equivalente a esta otra expresión. Si yo tuviera una expresión anotado de este tipo, entonces puedo concluir que es equivalente a esta otra, justamente porque es una ley que está demostrada. Y a ese se lo llama la ley de la implicación. Bien, vamos a ver esta ley más. Tenemos, en cualquier momento se nos va la señal. Aquí lo mismo. Tenemos que trabajar P con Q. Entonces, sabemos que en el segundo caso, en el segundo caso es aquí falso y los demás son verdaderos. En la otra tuviera que, aquí miren, esta negación está aplicando a todo lo que es dentro del paréntesis y esta otra es simplemente está aplicando a Q. Por lo tanto, aquí primero que tuviera que resolver, no Q. Y negando Q es falso, verdadero, falso, verdadero. Luego trabajo, antes de negar todo, tengo que trabajar lo que está dentro del paréntesis. Entonces, no Q, unido por el conectado lógico I, la conjunción respecto a P. Y sabemos que ahí tenemos que buscar ambas que sean verdaderas. El primero es falso, la segunda sí es verdadera, y todas las demás son falsas. Luego, este resultado recién lo voy a negar, porque esto habíamos dicho que está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis, la negación. Entonces,
invirtiendo llega a ser verdadero, la otra es falsa y las dos son verdaderas. Y viendo, comparando, sí es equivalente, ¿verdad? Entonces, esta expresión es equivalente a esta. Y esto se convierte en la ley de la negación de una implicación. Aquí tenemos otra ley de la doble implicación y la implicación. Ahora sí, ¿alguien me puede decir en la doble implicación cuál es la característica que tenemos que saber? La primera es verdadera o falsa. Verdadera. Correcto. La siguiente. Falso, falso, verdadero. Muy bien. Aquí tienen que tomar en cuenta que cuando ambas son iguales, ya sean falsas o verdaderas, siempre el resultado va a ser verdadero. En los demás casos es falso. Entonces, esto dice que es equivalente a esta otra. Entonces, tuviera que resolver aquí primero lo que está entre paréntesis, en este caso P y Q, y sabemos que la segunda simplemente es falsa y todo lo demás es verdadero. Luego Q y P. En este caso es al revés. Primero el antecedente es Q y el consecuente es P. ¿En qué fila llega a ser falso? A ver, ¿alguien me dice? La tercera. Correcto. Solo la tercera, el resto es porque no olviden que el antecedente es Q, tengo que verlo de este sentido, de derecha a izquierda, porque el antecedente es Q y el consecuente es P. Entonces, en la tercera, porque el antecedente es verdadero y falso. Luego unimos por el operador lógico y la primera llega a ser verdadero, falso, falso y verdadero. Y si comparamos ambas expresiones, justamente son iguales, ¿verdad? Bien, esta diapositiva lo tienen. No va a salir una práctica, solamente esto que les estoy mostrando acá. Estas 4 leyes, quiero que me lo demuestren si es verdadero o falso. En eso consiste la práctica para la siguiente clase, solamente demostrar estas 3, si son verdaderamente leyes o no. Y eso no olviden enviármelo a mi cuenta de correo y lo conservan uno en físico para que me lo entreguen después cuando se normalicen todas las actividades. ¿Están de acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? Hola. Sí. Ya. Sí, está claro, listen. Ya. Esta diapositiva ya está igual en la plataforma, ¿no? Entonces, lo pueden sacar ahí o lo capturan en su pantalla.